Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os tengo últimas noticias sobre la salud de la pequeña Mavi de Hande Erzel. Tenemos nuevos detalles y también tenemos últimas novedades. Bueno, que os voy a resumir la entrevista de Jan Yaman y Francesca Chilemi, que os prometí cuando tuviera más detalles os lo iba a traer. Y te lo traigo dentro de este vídeo, así que dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez, dejadme vuestro comentario y sin más comenzamos. Bueno, pues como sabemos, todo el mundo está revolucionado con la terrible e impactante noticia de la sobrina y adorada de Hande Erzel, que después de perder a su madre por cáncer, ahora descubrió que su adorable sobrina de 2 años también tiene la enfermedad que lo traje en el anterior vídeo. Entonces los medios turcos publicaron una inquietante noticia que la pequeña Mavi, sobrina popular de Hande Erzel, que a menudo la comparte con ella en fotos a través de redes sociales, pues resulta que padece de cáncer. Y esta enfermedad de la niña de 2 años conmocionó a todos. Entonces, Gamze Erzel, madre de la pequeña, es hermana mayor y confirmó esta triste noticia. En marzo, Malena Mavi fue hospitalizada debido a una extraña distensión abdominal. Luego de exámenes detallados, los médicos revelaron un diagnóstico impactante para sus padres. Mavi tiene cáncer. Entonces toda la familia pues se vio muy afectada. La abuela de Mava se vio muy afectada, perturbada por el diagnóstico, porque recientemente la abuela de Mava, la madre de Hande y Gamze, esta noticia pone Mava, pero es Mavi, yo no sé por qué lo escribe mal. La abuela de Mavi, la madre de Hande y Gamze, murió como resultado de una larga batalla contra el cáncer. Entonces, Gamze Erzel es la madre de la pequeña Mavi y ha tranquilizado a los seguidores en las redes sociales con la noticia de que de inmediato iniciaron un tratamiento y que la pequeña Mavi actualmente se encuentra bien y que está en tratamiento. Entonces, los nuevos detalles es que la madre de la pequeña ha salido para decirnos que ya está en tratamiento y que se encuentra bien. Esperemos que pronto pase todo esto. Es una pena, es una niña pequeñita, pero bueno, gracias a Dios se lo han pillado a tiempo. Vamos con los detalles de Jan Yaman y Francesca Chilemi en esta entrevista, que os la voy a resumir y os voy a dar los detalles, ¿vale? Y que al fin del programa también mostraron un tráiler de Viola como el mar y cada uno de ellos habló de sus respectivos personajes. Entonces, vamos a resumir los mejores momentos de su participación en este programa. Y al principio, pues Jan Yaman dijo que estaba muy emocionado y que constantemente lo dejaba con la boca seca. A Francesca se le preguntó sobre cómo es actuar con un hombre tan aclamado como Jan Yaman. Y luego respondió, es hermoso, es hermoso. Jan Yaman dijo que es muy estresante para ella, que la pone ansiosa y que estaba siendo política en su respuesta. En la serie, el personaje de Francesca ve las emociones a través de los colores. La presentadora luego pasó la pregunta a Jan Yaman y preguntó, ¿de qué color? Jan Yaman dijo viola, porque lleva una blusa violeta. Y dicen que como que no quiso comprometer, porque si decía cualquier color, el presentador podría decir, justifica tu respuesta, ¿no? Y que no se quiso comprometer. Entonces, ya pasó a Jan Yaman y Jan Yaman respondió es viola. Entonces ella ve el Jan Yaman a través del color viola, púrpura. Y en la secuencia la presentadora dijo que les preparó una sorpresa y que comenzaría con Francesca. Y se mostró el vídeo con una retrospectiva de la carrera de Francesca y también con algunos momentos especiales de su vida. Como aquí os capturo esto. Y se emocionó mucho hablando de su hija. En ese momento de emoción, Jan Yaman le entregó un pañuelo. Le entregó el pañuelo y un vaso de agua. Que por aquí van a salir las imágenes. Y luego le dio el vaso de agua y ella lo bebió. Agradeció a Jan Yaman y le devolvió el vaso. Y seguidamente Jan Yaman bebió el agua del mismo vaso de Francesca Chilemi. Luego vino la presentación de Jan Yaman, habló de su madre, de sus estudios, de la infancia, y en su presentación hubo algunas escenas de la serie de Erkenci Kuş. Y dicen que notaron incomodidad, que hubo un momento en el que la cámara mostraba muy claramente su reacción mientras mostraba algunas escenas con Demet Özdemir y que hubo un poco de incomodidad en esa entrevista, en ese momento,
que se estaba un poquito incómodo y que fue por esas escenas, que estaba un poquito incómodo. Dicen que el pasado siempre llama a la puerta si hay algo sin resolver. Entonces, que había un poquito de incomodidad en la expresión de Jan Yaman. Pero también dicen en esta resumición de la noticia que puede ser que no sea así, pero que puede ser que sí. Y después, al final de su vídeo, apareció con el pañuelo en la mano. Y Francesca Chillemi le dio un pañuelo, luego él le devolvió el pañuelo a Francesca Chillemi. Aquí vamos a ver la imagen. El presentador dijo: se ha vuelto un poco simpático. Y Jan Yaman solo cuando la veo. Suelo estar de mal humor. En ese momento dicen que saltó una pequeña chispa entre ellos dos. Francesca dijo: porque le gusta meterme en problemas. Eso es lo que mejor sabe hacer. No se tiene que provocarme todo el tiempo. Entonces me enfado. Y él dice: ¿por qué estás enojado? Esto también es una pequeña característica de sus personajes en la serie. Jan Yaman dijo: hasta que salga al aire todavía está en tipo de interpretación de sus papeles los personajes. Poco después el presentador leyó una carta que Jan Yaman le escribió a su abuela y Jan Yaman comentó un poco sobre su relación. Francesca también habló sobre la relación de ella con su abuela. Su abuela murió recientemente y contó una historia de cuando estaban filmando en Palermo. Estaba muy preocupada por su abuela, eso ya lo hablemos en el anterior vídeo, y tenía muchas ganas de verla. Estaba sin chofer y dijo que era ella, Jovan y Jan Yaman manejando a Palermo a su abuela. Y luego pudo ver a su abuela y que pudieron hablar y estar juntas. Así que fue un momento un poco relajado, porque ella dijo que su abuela es siciliana y por lo que dicen que tiene acento siciliano. Y Jan Yaman no tiene ese acento siciliano. Dijo: en mi encuentro entre Turquía y Sicilia, una broma. Estaba muy emocionada y lloró un poco. Se emocionó mucho, tenía una excelente relación con su abuela y murió hace un poco más de un mes. Y se emocionó, así que fue un momento un poco liviano para ella. Luego vino el tráiler de Viola como el mar y Francesca habló sobre su personaje, Jan Yaman habló también de su personaje y terminó ahí esa participación en esta entrevista, así que espero que la hayáis disfrutado, decidme qué os ha parecido. La verdad se llevan genial, me encanta verlos juntos, emocionados, que hayan congeniado también. Chicas, creo que a Jan Yaman le queda una carrera muy buena por delante. Nos queda verla actuar junto a muchas actrices que hay muy buenas por ahí. Habían suscriptoras del canal que me habían estado diciendo que les gustaría verla actuar junto a Aika y Cinturán. Y sí, no estaría mal, la verdad. A mí también me gustaría verla actuar sobre actrices nuevas, pero que por favor las difundan por todo España. Así que espero que la hayáis disfrutado. Dejadme vuestro like, vuestro comentario. Suscríbete, actívate la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.